Bueno, señores, tengan buenas tardes. Ayer dejamos terminado el tema de la bomba VE y CAU. Nos corresponde hoy ver el funcionamiento del inyector convencional. Ese que tiene ahí es un inyector convencional y dentro de las características que tiene son los márgenes de presión que manejan, son diferentes. La arquitectura, la constitución interna tiene ciertas variantes y vamos a ver poco a poco qué es y qué es lo que la función que hace. Por ejemplo, la función principal de lo que es el inyector es introducir una atomización a una alta presión, pero no es responsabilidad de él crear esa presión. La bomba, con sus elementos de bombeo, es la que hace levante la presión. Al inyector le corresponde hacer la introducción de esa mezcla o de esa atomización dentro de la cámara. Entonces, esos cambios que existen en él a nivel de su arquitectura va orientada a eso. ¿Qué les quiero decir? Que un inyector de orificios, como tenemos estos, ven acá, normalmente va a ser utilizado en cámaras de inyección directa. Entonces, apúntenlo ahí. Los inyectores tienen como función introducir la mezcla y los inyectores de orificio normalmente, por regla general, los inyectores de orificio se utilizan en los sistemas de inyección directa. ¿Los inyectores tienen una función, profesor? Es la introducción de la mezcla dentro de la cámara. Recuerden que el inyector y propiamente alojado en el cabezote, él tiene como función atomizar dentro de la cámara. Entonces uno dice que la función principal del inyector siempre va a ser introducir la mezcla. Ahora, este caso que estamos viendo se llama inyector de orificios. Y vamos a ver las partes. Por ejemplo, aquí tenemos la entrada que viene del tubo, ¿lo ven? Pasa por un tamiz, que es un filtro con cierto micraje. Ven acá, esto es un filtrito, es como una malla, baja hasta acá y el inyector, y cuando recibe el reflejo hidráulico, producto de que la válvula recuerden que hay una valvulita en el tubo, la valvulita se abre, esa valvulita recibe un caudal X, se abre debido al aumento de presión, ese reflejo hidráulico que se le llama acá, entra por acá, pasa por el tamiz, baja y se proyecta sobre una celda volumétrica, así se le llama a esta celdita que está aquí, la estoy señalando en el puro punto, la ven acá, celda volumétrica, y acomete contra este cono, lo voy a señalar bien acá, este cono que está acá, y empieza a generar una presión tal que va a vencer a este resorte. Este resorte tiene que estar tarado. Cuando yo hablo de un resorte tarado, hablo de un resorte graduado a nivel de tensión y va a tener un punto de apertura donde se levanta, se produce la atomización por los orificios. Como les repito, el inyector de orificios va orientado a la inyección directa. Siempre en riel común vamos a ver inyectores a orificios y en GDI muy similarmente vamos a tener la presencia de inyectores de orificios. ¿Cuántos orificios? Bueno, hay de 8, hay de 12, hay de 10, depende de la estructura de la cámara, porque aunque ustedes no lo crean, ya está definido a dónde cada chorro, cada dardo atomizante tiene un punto de focalización de quema de combustible. Otro detalle que es importante es que este inyector tiene punto de apertura, que es el momento donde la presión que acomete contra este cono vence al resorte. Y como todo, vemos acá que hay un de color celeste, a eso se le llama cilindro, ¿verdad? Algunos le llaman barril. El color celeste es pues un cilindro con un juego guiado aproximadamente que oscila entre 3
y 2,5 micras. Esa es la luz, el lash, que se proyecta en estas zonas de aquí donde va mi puntero, ¿lo ven? Y habíamos establecido que no existe el tornillo especial que deje su ajuste cero. Siempre hay una parte donde el proceso final lo da el lubricante. En este caso, ¿quién sería el lubricante, señores? El diésel. Muy bien. Partiendo del hecho que la presión va a cometer fuertemente acá y el resorte tiene un nivel de apertura, una vez que se levanta se produce una atomización en forma de dardo, de flor, con una penetrabilidad, con una presión superior a la presión de combustión. ¿Entienden? La presión de compresión va a ser menor a la presión de inyección. Que les quede claro eso. En el momento que se quiebre la regla, el aumento de emisiones es claro: presencia de humo, inclusive consumo, aumento de gases. Yo decía que estos inyectores de edificio se presentan mucho en planos de combustión directa. Sí, en combustión directa. Ok. Una vez que establecemos que la cantidad o caudal que entre dentro de la cámara va regida por el concepto de caudal. ¿Quién da el caudal? El inyector no da el caudal. El caudal lo da la bomba, ya sea de polos radiales, ya sea de polos axiales, o ya sea de movimiento recíproco, como en la bomba lineal. El que va a dar la duración del levante de la aguja va a ser el caudal. Dicho de otra manera, el punto de apertura siempre va a ser el mismo. Siempre va a ser el mismo. Se abre, lo que varía es el levante, el tiempo de levante de la aguja. Por eso tenemos diferentes dosis. El mínimo, acelerando, torque, potencia y desaceleración. Ahora, una vez que el combustible inyectó y terminó, la aguja cierra herméticamente. Tiene que cerrar herméticamente. Propio. Tiene que cerrar herméticamente en su asiento. ¿Y qué pasa con el combustible que no se inyectó? Vean esto acá. Se retorna. Se retorna. Entonces podemos decir, sin temor a equivocarnos, que cada inyector tiene una salida a retorno. Y podemos aclararles a ustedes que lo importante es que cumple el retorno. El retorno lubrica, refrigera y estabiliza o equilibra las presiones. Son las tres funciones y no las pueden olvidar. Repito, el retorno lubrica, refrigera y equilibra presiones. ¿Les queda claro? Todo inyector tiene punto de apertura, convencionalmente hablando. Porque para que un inyector convencional inyecte, tiene que levantar un resorte, vencer una tensión, vencer un muelle y inyectar. Ya más adelante en los sistemas CFDI vamos a ver otro concepto diferente, pero se mantiene algo muy igual, muy similar. El caudal es el que me da a mí las diferentes tasas de cantidad de inyección, de dosificación. Los inyectores de orificios se utilizan en inyección directa. Y la presión que vamos a dar como dato técnico es que oscilan aproximadamente de 150, ¿verdad?, bares a 250. Esa es la presión de auxilio, de umbral de trabajo. De 150 bares a 250 bares. Ok, otro detalle importante es que todo inyector, en donde voy a posicionar mi dedo, aquí en este punto, señores, lleva una arandela de bronce. La arandela de bronce cumple dos funciones muy importantes. La estanqueidad, número uno. O sea, si usted no pone la arandela, la compresión se fuga. Número dos, se usa como barrera térmica para que no se recaliente mucho la base del motor. Entonces, lo importante que es nunca utilizar
2 veces la misma arandela. Es preferible comprar las arandelas nuevas. ¿Por qué? Porque a estos 2 aspectos que les acabo de citar se les suma el tercer aspecto que es súper importante. El patrón de inyección se ve afectado si la arandela está muy aplanada, ¿me entienden? O si no la ponemos. Lo que quiere decir, si me están entendiendo, es que si yo no pongo la arandela, el inyector baja mucho y los chorritos, para que me entiendan popularmente, las atomizaciones las pegan en puntos donde no deben. Entonces empiezan problemas de generación de humos, engarmonamiento y consumo de combustible. Y usted dice, profesor, ¿pero por qué consumo? ¿Qué tiene que ver la arandela con el uso? Pues lógicamente, si yo no logro un mejor quemado del combustible, estoy gastando, botando por el gas de escape combustible crudo, debido a una mala combustión. Detalles importantes, esa arandela siempre me va a dar a mí, repito, la estanquidad, ¿verdad? La barrera térmica y la proyección de la inyección. Si pongo doble, como ha pasado en algunos motores que quitan los inyectores, desmontan los nuevos y lo quitan, exacto, ocurre lo mismo, ocurre el mismo fenómeno. Afecto el patrón de inyección, generando más humo, más consumo, y eso se mantiene en los vehículos de tiempo común. Existe esa misma arandela. Entonces vean dónde se une lo clásico, lo convencional con lo moderno. ¿Estamos? ¿De bronce son esas arandelas? Son arandelas de bronce. ¿Esos inyectores llevan algún tipo de torque para...? Sí, claro, todos llevan un torque, un punto de apertura que se nos da en el laboratorio, y las presiones de este tipo de inyector, llamado inyector de orificios, oscilan de 150 bares a 250 bares en diésel convencional. Ok, voy a cambiar de ilustración y pasamos a ver otro tipo de inyector llamado inyector de espiga. Este inyector no tiene orificios, tiene una aguja, una proyección de aguja que se proyecta al exterior. El funcionamiento lo vamos a ver aquí con una especie de aumento para que ustedes, con una especie de aumento. Eso que están viendo acá en la espiga, lo van a ver aquí al final. Tenemos el plunger, o sea la punta, el cilindro en gris, la cámara o celda volumétrica y el resorte. Recuerden que la mayoría de estos resortes son graduables, entonces tienen chin o ajustes para que pueda yo jugar con la presión de apertura. Eso se hace en un laboratorio de inyección. ¿Tienen alguna duda? Son desarmables. Totalmente desarmables, se le cambia el módulo se le llama a este conjunto, módulo de inyección, que es plunger, lo estoy señalando con el puntero, y cilindro. Ese plunger es el que cuando tenemos mucho retorno, es el que tiene problemas. Sí, porque si ustedes me dicen, bueno, ¿por qué aumentos de retorno de un inyector? Si yo les dije al inicio que aquí hay un juego guiado donde está mi puntero, que es el lash, que es la luz, al pasar los kilómetros recorridos la endija aumenta. Y alguna vez en su momento un instructor me dijo a mí, bueno, es que no debería mencionar la palabra endija porque suena como a casa vieja. La palabra endija es técnica. Endija, igual que gap, igual que lash en su terminología en inglés, es holgura, es una holgura y es una endija. A mayor endija, mayor cantidad de retorno, lógicamente. Entonces vean ustedes cómo podemos tener inyectores que tiren emitan más retorno que otros. Cuando usted hace una prueba de retornos que se utiliza hoy por hoy en el común, van a ver que todos deberían tener el mismo nivel. Tal vez una ligera diferencia de 1 cc o 2 cc, máximo 1.5 según el fabricante, pero si un inyector tiene mucho desgaste, la tendencia es aumentar el retorno. ¿Por dónde se va? Por este punto de acá. Profesor, Sí. al haber entonces más retorno, ya el inyector tiraría menos cantidad de bares. Exacto. Y pierde potencial. Tal vez cuando usted habla de que si un inyector con más retorno
pierde rendimiento ese cilindro, claro que sí. Lógicamente, lo que no entra, sale. Se va. Entonces, tenemos un cilindro que en comparación con los demás cilindros está dejado, está quedado. Entiendan esto, que en los sistemas convencionales no había nada que hacer. Bien común, gracias a ajustes electrónicos, puede compensar las tasas de combustible personalizado cilindro por cilindro. Pero no aquí. Aquí no hay nada, no hay censo, no hay nada. ¿Ven? Exacto. Volviendo al tema de los inyectores, ¿ven? Observamos acá que al igual tiene un tubo de admisión, un tubo de ingreso de combustible, por aquí viaja el reflejo hidráulico que la válvula de impulsión da. Recuerden que los émbolos recrean un caudal, vence la válvula de impulsión, buenas noches. La válvula de impulsión se levanta y ese reflejo llega por este tubo hasta acá y levanta el cono vence el resorte y se produce la atomización. ¿Por qué se usan inyectores de espiga? Los inyectores de espiga tienen una función un poco diferente al inyector de orificios. El inyector de espiga tiene una gestión de autolimpieza. La agujita al salir limpia. ¿Y ustedes dicen, ¿y eso para qué? Porque el de orificios no tiene esa agujita, tiene huecos, y ¿por qué el de espiga tiene esa proyección? Porque los inyectores de espiga iban supeditados a inyección indirecta. Entonces hacemos la separación acá, el sistema convencional, que el inyector de orificios era de inyección directa y el inyector de espiga es para inyección indirecta. Y la inyección directa es más sucia, más polusiva, más contaminante. Y por esa razón los inyectores tenían ese diseño en su arquitectura que era la proyección de su plunger mediante una agujita que limpiaba el carbón. ¿Les queda alguna duda referente a las diferencias entre la estructura de un inyector de orificios que va orientado a inyección directa a un inyector de espiga que va orientado a inyección indirecta? ¿Les queda claro? Ok. Otro detalle es las presiones. Este inyector trabaja con presiones más bajas, se los voy a decir, de 75 bares a 150. Esa es la presión con que este tipo de inyectores trabaja, de 75 a 150 bares en los sistemas convencionales. Y otro detalle que también se suma es que este inyector normalmente entra en un ambiente muy carbonoso, que es una precámara, porque como es de inyección indirecta, el recinto de inyección de él cambia, ya no es en el cilindro, es alojado en algún punto César del cabezote, en una precámara, o como le dicen en algunos talleres, tobera. Tiene a ensuciarse más entonces de hollín. Exacto, tiende a ensuciarse más. Porque está más retirado de Sí, la cámara. sí, las presiones son más bajas, ya por ahí vamos mal. A esto se le suma que está lejos y el calor, en ausencia de calor, prolifera en el motor diésel lo que nosotros llamamos el carbón, ¿verdad? El carbonamiento. O sea, hay menos posibilidad de que un inyector de estos dañe un pistón. Ah, imposible, imposible. Ellos pueden dañar la bujía de precalentamiento, porque la bujía de precalentamiento está muy cerca, en precámaras de él. Eso se puede dañar, porque el chorro se torció, se deformó y arremete contra la vaina de encandecimiento y la rompe. Pero que le haga daño al marco. Otro detalle que también se suma es lo mismo. Es que como sus presiones son más bajas, ¿verdad? Los puntos de tarado y de apertura lógicamente pues son más bajos. Ahí esas son las grandes diferencias entre el inyector de orificios y el inyector de espiga. Si queremos ver un acercamiento aquí, vean, ahí tengo 1, el barril o cilindro, 2, el plunger, y este es de orificios,
Y aquí tengo la punta, o sea, lo que es el asentamiento y los orificios. ¿Cuántos orificios puede tener un inyector de orificio? Desde 2 en adelante. ¿Verdad? Inclusive hay unos que tienen hasta 12 orificios. Voy a ponerles este otro. Este se llama inyector de espiga. Vean ustedes. Es muy diferente el cono. Claro, esto no tiene orificios, es un solo agujero. Y para dar la mejor atomización tiene este detalle que es como un escalón. Aquí lo ven. Y eso lo vamos a ver en la siguiente ilustración. Veanlo inyectando. El cono es arremetido por la presión, por el reflejo que se da hidráulico, vence, como decir, el primer conito y después ataca se forma como una especie vamos a ver, eso se le llama una especie de dardo. Vean que es como un dardo, ¿ven? Como un hongo. Eso se logra gracias a que este diseño en su arquitectura da pie para eso. Es un inyector con estrangulador. Y usted me dice, bueno, ¿y cuál es la ventaja? Una inyección, una combustión más progresiva, no como de golpe, sino como diferida en el tiempo. Entra un poquito, pero un poquito, y pegado a eso viene un poquito grande. Los sistemas convencionales siempre trataron de trabajar con el concepto de la preinyección, que el común lo logra al 100% porque tiene asistencia electrónica. Pero en estos sistemas todo era torno, maquinado y pared de contacto. No obstante, a esto se le suman las pruebas que se le hacen en un laboratorio. Las pruebas que se le hacen a un inyector convencional son las siguientes. Presten atención. Voy a apuntárselas aquí y ahora se las escribo ahí para que la tengan. Son las siguientes. 1. Punto de apertura. Punto de apertura, así se le llama la primera prueba. Se hace con una máquina que es un probador de inyectores manual, y lo que vamos a revisar es a cuánto abre el inyector contra una lista que hay por marca y por modelo, y hay diferentes aperturas de inyectores. ¿Hasta ahí me está entendiendo? Una maquinilla muy sencilla, demasiado. Es una maquinilla de palanca de brazo con un manómetro y me da punto de apertura. También en esa segunda prueba que vamos a ver se le mide algo que se le llama estanquidad. Estanquidad. ¿Qué es la estanquidad, señores? Es que el inyector sometido a una presión X por 15 segundos no gotee, para que dé lo que nosotros llamamos la estanquidad. Entre más estanco esté el inyector, menos consumo de combustible, menos presencia de humo vamos a tener. Esas pruebas que les estoy comentando se mantienen hoy por hoy hasta el bien común, después lo vamos a ver. Y la última prueba que se les ve se llama a apuntárselas aquí. Se llama atomización. Es el espectro, es la flor, la atomización. Y aquí tengo las 3 pruebas. Punto de apertura 1, estanquidad 2 y 3, atomización. La atomización lo que se trata de verificar en el inyector es que el patrón simétrico o asimétrico que tenga la inyección esté completamente perfecto, formando patrones como los que estoy dibujando. Voy a enfocarle la cámara a la pizarra para que ustedes vean a qué me refiero yo con las pruebas de... Vamos a enfocar un poquito aquí y aumentar aquí un poquito para que les quede grabado ahí. Ahí tengo yo las tres pruebas que se aplican en lo que es la comprobación del inyector. Con esa prueba que dijo el compañero, que es
un manómetro con una palanca de brazo. Esas 3 pruebas se hacen en laboratorio, por ejemplo. ¿No? Esas pruebas se hacen en laboratorio. No obstante, algunos mecánicos técnicos compran la maquinita y hacen el servicio, que no amerita mucho, ¿verdad? Esa máquina hace las 3 cosas, entonces. Perdón, Digamos, si uno como técnico. compra la misma máquina hace esas tres pruebas. Esas 3 pruebas las hace esa máquina. Ok. ¿Dudas? ¿Algo que no entiendan de las pruebas del inyector? Eso vamos a tratar de hacerlo mañana en la parte de práctica. Una pregunta. Normalmente, digamos, nosotros estamos acostumbrados en el motor de gasolina cambiar inyectores y cambiar bujías, digamos, cada año que el carro le vamos a revisión técnica. En este caso que usted habla de este inyector, el de la segunda opción, que tiende a ensuciarse más porque está en cámara indirecta, ¿cada cuándo se le tendría que dar mantenimiento? Sí, normalmente esos vehículos usted le puede dar servicio una vez al año, pero van muy supeditados a la calidad de combustible que se halla en el país. Les voy a comentar, sin ánimo de criticar, al principio nuestro combustible no era muy sano, entonces tendían a encarbonar. Se han hecho mejoras notables, pero todavía tienen sus parches, ¿verdad? Pero en un vehículo que usted no le limpie los inyectores, la presencia de humo, la pérdida de potencia y consumo, aumento del consumo es notable, ¿sí? ¿Y un aditivo para tanque? Excelente, los aditivos son recomendables. Hoy por hoy, el mito de que los aditivos son pura basura ya murió. Recuerden que nosotros en los años 70 empezamos a trabajar con aditivos, pero eran aditivos prototipos. Muchos causaron más daño que lo que hacían bueno. Pero hoy por hoy tenemos aditivos como el Stanadai, el Blue K, que lo distribuye aquí en este taller